Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Comenzando con la lección, un saludo para todos, que el Espíritu Santo nos pueda guiar en la construcción de ideas, versículos precisos que contribuyan a estudiar, a aprender, consejos que vienen directamente de Dios, porque son tomados de las Sagradas Escrituras, y esperamos que con la ayuda del Espíritu Santo esto nos ayude a crecer en la gracia bendita, ser mejores cristianos, sea cual sea la religión donde usted esté, yo estoy. Son principios universales. Cuando estamos solos, la soledad, a veces buscada, a veces imprevisible, vamos a estudiar esos aspectos tan interesantes de la lección. Esta lección es para el sábado 27 de abril del 2019. Cuando estamos solos, usted puede observar el gráfico que mandan en este folleto de este trimestre. Aparecen allí tres figuras, un grupo donde todos están asociados, una persona en medio sola, y un grupo donde aparentemente están asociados pero juntos, pero con una individualidad, una persona sola dentro de una muchedumbre. ¿Cuál de las opciones es la mejor? Claro, somos seres sociales, pero a veces podemos estar en medio de muchas personas, pero estamos solos. Bueno, vamos a abarcar varios de esos temas. Por ejemplo, el domingo 21 de abril vamos a estudiar el compañerismo, lo que dice Dios acerca si es bueno estar acompañado, no estar acompañado, tener un amigo, no tener un amigo. ¿Qué dice en cuanto a la asociación de un ser humano con otro? Lo que dice Dios. Recuerde que todas estas lecciones que nosotros tratamos de presentarles, el objetivo es que nos demos cuenta de que o nos dejamos dirigir por Dios, aceptamos ese manual que llama la Biblia, que por más desde que Cristo fundó esta iglesia y antes con el Antiguo Testamento, el pueblo judío ya tenía la enseñanza del Antiguo Testamento, Dios se ofrece como guía, como camino, como verdad, como vida. O nosotros, independientemente de Dios, manejamos todas estas etapas familiares, todas las etapas de la vida a nuestro antojo, a nuestra manera. Ya usted ve que, como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen que son muy correctos, son muy exactos, son caminos, mire, lo mejor pues que podemos haber obtenido. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y como lo hemos estudiado en otras lecciones, aquí no, mire, cada decisión es un riesgo, pero si lo tomamos ese riesgo con Dios, o sea, bajo los principios de la palabra de Dios, bueno, se asume el riesgo, pero sabiendo que todo va a ser para bien, a pesar de que puedan haber dificultades y cosas que no podamos comprender. Porque tenemos un conflicto macrocósmico grandísimo entre el bien y el mal. Y cada uno tratando de influir en nuestra mente para que nosotros tomemos una decisión a favor de Dios o en contra de Dios, que en términos bíblicos, en contra del enemigo de Dios que es Satanás. Entonces usted decide guiarse por su propia experiencia o de los amigos, etcétera, etcétera, que no es más que una experiencia humana, finita, lo hemos visto en otros textos. El corazón del hombre es engañoso, la cabeza es como una locura, líbrame de los defectos ocultos. ¿Quién entenderá sus propios defectos? ¿Quién conocerá? Como decía Jeremías 17, el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Y por eso Jeremías 10:23 decía, he entendido que no es del hombre ordenar sus caminos, mejor me pongo en las manos de Dios que me lo dirija para no cometer tantos errores y enfrentar tantas situaciones que pareciera, bueno, a mí me tocó esto, púnchalo, ¿por qué? Esta situación tan compleja, ¿será que otros la han vivido? Pero para mí están, no. Cada uno nos toca pasar por una cantidad de procesos que en la Biblia hay orientación. También el psicólogo, el psiquiatra, los terapeutas, todo un montón de gente, amigos, esposa, esposo, tío, abuelo, todos pueden aconsejar. Pero son consejos que si no están fundamentados aquí en la palabra, son consejos que se mueven dependiendo de la época, la cultura, la sociedad, que aquí se acostumbra así, que ya no se acostumbra. La Biblia hay una sola cultura, hermano mío. Los principios son universales. Usted va a ser honesto en Pekín, en China, en el Perú, en Estados Unidos, donde sea. Usted va a ser fiel a su esposa o a su esposo, perdón, en cualquier parte del mundo.
porque así lo dice la palabra. Usted no va a robar aquí ni en ninguna parte. Es un principio. Amar a nuestro prójimo, eso es universal. Ser respetuoso, ser honesto, no ser traidor, no ser mentiroso, eso es universal. Entonces, esos principios están sostenidos no por un concepto de un hombre, sino por el que diseñó tu cuerpo y mi cuerpo para lo que creemos en la creación. Los que no creen en creación, no creen que Dios se mete en nada de nuestra vida, ve el mundo como está. Si de alguna manera todos los que somos religiosos viviéramos estas cosas, el mundo fuera diferente. Entonces, cuando estamos solos, vamos a estudiar, ¿verdad? Como les decía, el domingo 21 de abril, el compañerismo. El lunes 22, la vida de soltero, también es un tipo de soledad. Cuando el matrimonio se acaba, entonces viene el divorcio, hay otra etapa de soledad, ¿cómo la enfrentamos? Cuando un ser querido se nos muere, produce una soledad también. Espiritualmente solos para el jueves 25 de abril, ¿qué implica eso? Dos personas casadas, pero uno le gusta la cosa de Dios, otro no le gusta la cosa de Dios. Ahí hay una soledad espiritual. Y finalmente, la muerte, el día miércoles, el jueves era 25 de abril, espiritualmente solo. Y el miércoles 24, la muerte y la soledad. Se nos muere un ser querido, hermano mío. Y lamentablemente también crea una soledad. Todos estos aspectos es interesante analizarlos en el tiempo que Dios permite para esta lección. Así que, con esta introducción, vamos entonces a estudiar cuando estamos solos. Dice el comienzo aquí. Desde el comienzo, como seres humanos, no estamos destinados a estar solos. ¿Te acuerdas cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Se dice que todo era bueno en gran manera, pero hubo algo que Dios dijo, aquí como que la cosa no está muy buena. No es bueno que el hombre esté solo. Desde el Edén en adelante debíamos vivir en comunión con otros seres humanos, en mayor o menor grado. Por eso Dios tuvo que hacer a Eva. Por supuesto, desde la entrada del pecado no ha sido lo mismo. Ya cuando entra el pecado, aquí mire, todo se daña, todo se echa a perder. Horrible, ¿verdad? Al principio una perfección en la medida que había obediencia a Dios, pero siempre teniendo en cuenta que existía el libre albedrío. El hombre, el primer hombre y la primera mujer ejercieron ese libre albedrío y ya usted sabe lo que pasó. Esta semana analizaremos el tema del compañerismo y de la soledad en los diversos momentos de la vida, que quizás todos nosotros hemos afrontado en algún momento. Si no pasaste por esa experiencia, puedes considerarte afortunado, pero todos de alguna manera u otra tenemos momentos de soledad, y a veces tan cruciales como gente que yo no soy amigo de nadie, no me importa nadie, puedo vivir mi vida sola. No, vamos a estudiar el domingo 21 de abril la necesidad de que tengamos compañeros, amigos. No me importa si estás soltero. No, aquí vamos a ver algunos consejos cuando se es soltero, y así sucesivamente. Bueno, vamos a comenzar. Domingo 21 de abril, el compañerismo. ¿Cuál es la idea básica? ¿Cuál es la idea básica? ¿De qué principios de la vida se habla en general en Eclesiastés 4, 9 al 12? Mira lo que dice la palabra, que te la aconseja, Eclesiastés 4. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. Mira lo que dice la Biblia. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? El versículo 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios nos está recomendando allí tener un amigo, tener a alguien de confianza. Bueno, es excelente, ¿verdad? ¿Entiendes? Se resisten más las cosas, se enfrenta mejor la vida. Y como dice aquí, de hecho, fuimos creados para vivir en comunidad, dice la lección del domingo, en compañerismo. Qué afortunados son los que tienen familiares cercanos que pueden brindar consuelo, apoyo, especialmente en tiempos de dificultades. Lamentablemente, hay personas en nuestra iglesia y en nuestro trabajo, en las comunidades donde vivimos, que no tienen a quién recurrir. No solo en tiempos desafortunados, sino incluso hasta para conversar al final del día.
La sensación de soledad puede surgir en cualquier momento. El día más difícil para mí, decía alguien, es el domingo, de un hombre soltero. Durante la semana estoy rodeado de gente en el trabajo. El sábado veo gente en la iglesia, pero el domingo estoy solo. Hay personas que en el trabajo, allí se comunican, tienen maravillosas relaciones, pero cuando llegan al hogar, yo conocí un caso así, un esposo. Cuando llegaba al hogar, se aislaba en una pieza. No podía convivir con su esposa y se aislaba. Y llegaba al colmo que desde esa pieza aislada te tiraba piedra en el techo, que era como de zinc, para mortificarle la vida a la esposa. Pero en la calle, miren, en el trabajo era excelente, se reía con todo el mundo, era agradable. Pero cuando llegaba a su casa, una soledad. Para él no existían hijos, no existía nada. Es horrible, pero esos casos se dan. Es como dice aquí en la traducción del folleto, decía. Una mujer en Nueva York, una ciudad de esas grandes metrópolis, 10 años después de que se murió, es que la consigue. Y viviendo en una metrópoli de millones de personas. Te diría, pues bueno, no puedes 10 años una persona muerta. Hermano, somos tan... El mundo tiende a la individualidad terriblemente. ¿Conoce usted sus vecinos? Usted se mudó a un lugar. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tengo yo? Conocemos a esos vecinos. Esos vecinos nos conocen a nosotros. Parece que mientras más se tiene recursos, más buscamos aislarnos. De tal forma que no queremos el contacto solamente con nuestra propia familia porque tenemos temores terribles. No confiamos en los seres humanos. Entonces nos induce a cada vez a trincherarnos, a sentirnos más personalmente el grupito que de nosotros, la rosquita allí, la cúpula. No tiene que ser así. Dios nos ha hecho seres sociables. Por eso en un estudio que también comentan aquí, la gran epidemia hoy en día es una soledad, hermano. Usted ve una cantidad de gente caminando en un centro comercial, en una plaza, en un gran mercado, y allí aquí prácticamente nadie se conoce. Y podemos estar juntos aún en un salón de clase, en un trabajo, y si somos individualistas, tenemos problemas, dificultades, alrededor nuestro pueden haber decenas de personas, y no interaccionamos con ellos. Cuando Dios dice, es mejor 2 que 1. 2 resisten mejor la prueba, 2 resisten mejor las dificultades, hasta para dormir, pues dice aquí en la Biblia, es mejor dormir acompañado que solo. Se resisten más las dificultades cuando tenemos a alguien que comparte y tiene fuerza para echar para adelante en estas cosas. Pues. Interesante la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 18. El Señor nos dice algo interesante. Juan 18, versículos 32 y 33. Casi Juan capítulo 16, 32, 33. De aquí la hora viene, Juan 16, 32, 33. De aquí la hora viene y ha venido, ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mira esto tan bonito. 33 ahora. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Oiga, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tendremos aflicción. San Mateo 6 dice, cada día tiene su propio mal, tiene su propio afán y dificultad. No hay que ser cristiano, estar usted dirigido por Dios, no va a enfrentar. Las dificultades nos ayudan a crecer cuando somos guiados por Dios, cuando aceptamos que Él tome el control de nuestras vidas. Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero lo que dice la palabra aquí, tú no estás solo. No me ves, pero yo muevo tu corazón. No me ves, pero yo tengo un plan contigo. Déjate guiar, confía en los principios que están allí. Confiad, yo he vencido ese mundo. Yo estuve aquí de carne y hueso, yo nací en un pesebre, un comedero de animales. Tú no, de alguna manera naciste en una casa, en una clínica, en un hospital. Te atendió como decimos aquí, una comadrona en Venezuela. Una mujer que no es doctora, pero que es experta en producir un parto. O a ti te atendió un especialista, pues, en este asunto de que los niños vengan aquí a esta tierra. Pediatra, experto. Y otro más especializado en esa área. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio, ¿verdad? De tener esa experiencia. Entonces, en el mundo tendremos aflicción, pero confía en mí. A pesar de lo que esté pasando,
yo estoy contigo. Dice, también debemos tener cuidado al suponer que solo porque hay mucha gente a su alrededor, una persona no puede sentirse sola. Algunas de las personas más solitarias viven en las grandes ciudades, donde a menudo interactúan con los demás. El solo hecho de estar cerca de otras personas no significa que alguien no pueda sentirse solo, enajenado, necesitado de compañerismo. Como le decía ahora, pues, hermano mío, no es bueno estar solo. No tanto por tener una compañera o una esposa, es que se necesita alguien, una amiga, un amigo. Los jóvenes necesitan conocer muchas amigas y amigos para que vean los diferentes caracteres de los hombres y de las mujeres. Y al final, después de los 20 años, con la guía de Dios, si está en el grupo de las personas que tienen el privilegio de casarse, cuando digo si está en el grupo me refiero, si usted, Dios ve ese potencial de usted realmente convivir con una persona y la muchacha convivir con un hombre y el hombre convivir con una mujer, bueno, Dios hace posible que el matrimonio se consume, se lleve a la realidad, se concrete. En las manos de Dios, Dios dispondrá qué va a pasar con nuestras vidas. No solamente porque tengamos esa compañera o el compañero, sino que en el trabajo se necesita tener un amigo, en la escuela se necesita tener un amigo, en la universidad se necesita tener una amiga, un amigo. O sea, el hombre no fue hecho para estar solo en ningún momento. Necesita de alguien, de un amigo, de una amiga, con quien compartir sus necesidades, a veces necesidades materiales, necesidades emocionales. Pero repito, el gran jefe que dirige nuestra vida cuando la ponemos en sus manos, siempre va a satisfacer esas expectativas. Y utiliza seres humanos para que compartan este peregrinaje a Canaán, a Jerusalén. Nadie es soltero. Quiero, en esta área, ¿verdad? La Biblia dice aquí, Jesucristo tuvo una vida de soltero. Bueno, pero es Jesucristo. Dice, a Jeremías se le dijo que no se casara. Jeremías 16, 1 al 3. Era una sentencia sobre una situación histórica que yo quería ilustrar. No sabemos si alguna vez se eliminó esta restricción. Pero es evidente que Jeremías fue un gran profeta siendo soltero. Además del estado civil, Ezequiel no parecía tener gran importancia. A pesar de que su esposa murió repentinamente, ni siquiera se le permitió llorar, sino que continuó con el ministerio del Señor que le había asignado. Ezequiel 24, 15 al 18. El profeta Oseas, bueno, también experimentó un matrimonio destruido, pero pudo continuar en el ministerio. Te leo todo el libro de Oseas, bueno, eso es tremendo. En cada uno de estos ejemplos, el estado civil no era un problema. Dios estaba interesado en la integridad, la obediencia y la capacidad de las personas para decir lo que Dios quería que se dijera. Necesitamos estar seguros de que nuestro estado civil no defina nuestra vida. Muchas veces, muchas voces de hoy nos dirán que a menos que estemos casados, no estamos completos. Pablo respondería, no se amolden al mundo actual, que cada uno ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable. Romanos 12, 1, 2. O sea, si le tocó a usted estar solo, hablando aquí de este tipo de vida, de no casarse, amén, gloria a Dios. Lo que es cierto es que usted, en su mente usted va a estar, si es dirigido por Dios, satisfecho. Y no tiene que estar envidiando a nada al casado. Como los ejemplos que acabo de decir aquí, hombres, profetas, y el máximo ejemplo de Jesús, le tocó una vida solo. Y no fue un amargado. No, fue una vida de bendición a los demás. Y como dice la palabra aquí en San Mateo capítulo 19, es bueno tenerlo en cuenta, ¿verdad? San Mateo capítulo 19, ¿cómo dice? San Mateo capítulo 19, el versículo 9 al 12. Yo digo, San Mateo 19, 9. Yo digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, con la que divorciada, adultera. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Dice el versículo 11. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Así que no estén ahí echando la cabeza que todo el mundo tiene que casarse. No todo el mundo participa de esta experiencia. Versículo 12. Pues, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? Ah, bueno, mire, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, hombres que no se van a casar. Hombres con defecto físico. Esta parte que nacieron del vientre de su madre, pues, físicamente
no están dotados para casarse. 2, dice el comentario bíblico. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, en las épocas antiguas, ¿verdad? Hombres que hasta los castraban para cuidar y proteger a las mujeres, pues, a las princesas, etcétera, etcétera. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz, libre albedrío. ¿Te quiere hacerse eunuco por su propia cuenta? Yo no quiero tener vida de casado, yo quiero dedicarme a Dios, yo quiero dedicarme a mis estudios, a mis investigaciones, al trabajo. Amén, gloria a Dios, dice aquí el Señor Jesucristo. Esa soledad, en comparación de que no estamos con una compañera, con una esposa o con un esposo, mire cómo Dios la está manejando aquí. Eso no es problema. Para ir al reino de los cielos no tiene que ser que usted tiene que estar casado o yo tengo que estar soltero. Lo que va a definir eso es mi fidelidad con Dios, el vivir lo que Dios en un momento determinado me está planteando como un estilo de vida que conduce al reino de los cielos, que es el estilo de vida que tuvo Jesús. Entonces, el hecho de estar soltero en una iglesia, hay muchos solteros en la iglesia, tenemos que sacarle provecho a esto, pues. Los solteros tienen muchas bendiciones y muchas libertades para trabajar y meterse en cualquier lugar. No estás pensando en hijos, no estás pensando en esposa o en esposo, nada. Está bien, amén. Y Dios lo puede utilizar maravillosamente. El casado también tiene una compañera que en esas diferentes etapas de la vida, trabajos ministeriales, es excelente esa compañera, pues. ¿Cómo hará Dios con el soltero? Hay que estar viviendo la vida del soltero en las manos de Dios para experimentar que Dios se convierte entonces también en una gran bendición, como para él decir, bueno, Dios es mi todo, pues, Dios es mi esposa, Dios es mi excelente, pues, mi esposo, Dios satisface todas mis expectativas. Y tengo un grupo de amigos y de amigas que contribuyen a este crecimiento espiritual, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, ya lo hemos estudiado en otras lecciones. Hay otro tipo de soledad. El día martes 23 de abril, cuando el matrimonio se acaba. Es tremendo, ¿verdad? Dice, aparte de la muerte, una de las cosas más difíciles que una familia puede enfrentar es un divorcio. Las personas que atraviesan esta terrible experiencia experimentan un abanico de emociones. Probablemente el más común sea el duelo, que según las personas puede durar varios meses o años. Algunos pueden experimentar miedo a lo desconocido, a la ansiedad financiera, miedo a no poder enfrentarlo. Algunos quizás transiten un periodo de depresión, enojo y hasta de soledad. El divorcio se produce de manera abrupta cuando ya se planifica, porque ya no se puede convivir, dice usted, con las personas. Olvídese, cuando ya se consuma o cuando ya en la mente se tiene listo que nos vamos a divorciar. Hermanos míos, eso produce un duelo, porque si uno se casó es para vivir por siempre. Y el hecho de tener que, por esa decisión que tomó, que es lo importante de saber tomar las decisiones. Cuando Dios es el que se mete, porque este corazón, esta cabeza tuya y mía, mire, no todo lo que brilla es oro. Cuando esta cabeza, ¿verdad?, es dirigida por Dios, el margen de errores es prácticamente mínimo. Y cuando hay errores, se transforman en bendiciones. Como se dice en muchos países, pues no hay mal que por bien no venga. Todo lo que, como dice la Biblia, todo lo que le pasa a un cristiano, todo lo que le pasa a alguien que acepta la dirección de Dios, tiene un propósito y es para bien y no para mal. Pero cuando nos metemos solo a decidir en estos asuntos y viene la experiencia del divorcio por una fornicación, por un adulterio, algo horrible como plantea la Sagrada Escritura, hermano mío, eso es un dolor. ¿Por qué? ¿Por qué fallé? Todos los hombres son iguales, perversos, todas las mujeres, ninguna sirve. Y va tendiendo aquello que me va arrinconando. ¿Verdad? Un dolor muy grande, un resentimiento. Comienzo a veces a echarme la culpa a los demás. ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué no actúo así? He podido evitar esto. Es un duelo parecido cuando uno pierde un familiar. Primera etapa es esa. O haciendo los locos. No pasó nada. No acepto la muerte. Ok, no voy a estar pensando en eso. Aquí también no. Sí, vamos a quedar como amigos, que aquí, que allá en el divorcio. Pero en el corazón está herido. Y quien se divorcia, hermano mío, y se vuelve a casar, si no resuelve, si Dios no se deja que Dios le muestre cuál fue la causa para divorciarse, sigue cometiendo el mismo error con la pareja, hombre o mujer. Porque el plan de Dios, eso no está recomendado. Mire cómo dice Malaquías, capítulo 2, palabra de Dios y no de este servidor Luis Enrique. Malaquías, palabra de Dios, capítulo 2. Perdone que uno tiene que aquí ponerse a buscar la Biblia. Malaquías, capítulo 2.
Oiga esto. 2:13 en adelante. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para que aceptarla con gusto de vuestra mano, dice Dios. Y me diréis, ¿por qué? Porque Dios ha testiguado entre ti y la mujer de tu... ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Por eso no acepto tu ofrenda, por eso estoy molesto contigo. Versículo 15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, el Dios de Israel, el Dios que adora el católico, el evangélico, el pentecostal, el testigo de Jehová, cualquiera. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio, que es lo mismo repudio. Él aborrece eso, él no está de acuerdo con eso. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Jamás, Dios jamás estuvo de acuerdo. Y si Dios permitió que un momento determinado, como dice Mateo 19, el divorcio, mire como dice aquí la palabra de nuestro Dios, que también produce una soledad terrible, ya lo hemos analizado. San Mateo capítulo 19, palabra de Dios. Oiga lo que dice aquí. Versículo 3. Y volvieron a él, San Mateo 19, 3. Los fariseos tentándole y le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse por cualquier causa? Y le respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? No hombre con hombre ni mujer con mujer. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre. Tiene que buscar casa. El que se casa, casa quiere. Tiene que separarse de su mamá y su papá. Y se unirá a su mujer. Ese es realizar el matrimonio. Y los dos serán una sola carne. La intimidad, relación sexual. Miren los 3 pasos. Así que no son más ya 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Divorciándose por cualquier causa no es aprobado por Dios. Hay causas específicas: fornicación, adulterio. No, que mal carácter, que el hombre flojo. Hermano mío, estas no son causas. Consecuencia de su mala decisión. Y Dios tiene que entonces póngase en las manos de Dios, porque usted lo que le va a provocar es dejar a ese hombre y a esa mujer y irse bien lejos. Pero no es así. Entonces ellos le dijeron en el versículo 7 de Mateo 19, ¿por qué pues mandó Moisés que se divorciara dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué como dice aquí, por qué Moisés permitió eso? Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciarse de las mujeres o del hombre de la mujer, mas al principio no fue así. Y yo quiero que las cosas sean como al principio, como en Génesis. Entonces, hermano que me está oyendo y amigo que me está oyendo, no es plan de Dios el divorcio. Y cuando llega esa etapa, Dios entonces tiene que darnos fuerza, hermano. Darnos fuerza para soportar este asunto. Mire Corintios capítulo 7, mire lo que dice la palabra de Dios también en cuanto a este aspecto. La soledad del que se divorcia. Entienda esa situación de duelo, de sufrimiento. Póngase en las manos de Dios. Oiga la voz de Dios y tenga la seguridad que esto se supera. Fueron errores, lo que sea. Deje eso atrás. Confiese eso a Dios, que eso es lo bonito de las cosas de Dios. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas Dios las puede hacer nuevas. No estar aquí con una depresión por culpa mía, yo fui el culpable, o que me faltó, echándonos la culpa. No, si cometimos errores, confesemos nuestros errores a la persona, a Dios primeramente y luego a la persona, y sigamos adelante. El error nos lleve más bien no a frustrarnos ni a amagarnos, sino a aprender para no caer en el mismo error, no darnos otra vez con la misma pared cada momento. Y en ese proceso de transición, ¿verdad?, de cambio de la vida, de unión allí chévere entre una pareja, y ahora la fractura, que hermano lo podamos transitar con la potencia. En el mundo tendría aflicción, la aflicción de un divorcio, pero confía en mí, yo he vencido ese mundo. En medio de tu obstáculo y dificultad, en medio de ese caos que implica quedar solo,
porque la pareja ya no sirve según nuestro criterio. Que estamos llamados a reconciliarnos con esa pareja, si así Dios lo permite y la persona lo permite. Pero si no es así, Dios confía en mí, yo he vencido las dificultades, cualquiera que sea. ¿Cómo? Póngase en las manos de Dios y usted verá cómo esto va a ocurrir. 1 Corintios 7, 10, 13 dice: pero a los que están unidos en el matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. 1 Corintios 10, 7, 10 al 13. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, el matrimonio de esta última parte, cuando no son dos personas, una religión y otra no creen en religión, el que está con Dios y permanece, se casó y está en la experiencia con Dios, no santifica a ese hijo que quizás antes de casar no habíamos tenido, o viviendo allí tuvimos un hijo, pero cuando y luego nos casamos y seguimos en esa vida hasta que llegó el Señor, impresionó a la esposa, impresionó al esposo, pero uno quiso, otro no quiso. El hecho de que uno quiera ya santifica ese hogar y toda la descendencia que viene, aún ese hijo que se tuvo cuando no hay una relación aprobada 100% por nuestro Dios. Entonces, cuando el matrimonio se acaba, hermano, Dios está listo para esa soledad que se enfrenta, ese cambio que se va a producir allí. Dios lo diría, o bien para tú ya definitivamente no vivir más en pareja, o bien para que Dios te dé otra oportunidad. Solamente el que escudriña la mente y conoce el corazón sabe cuál es la ruta a definirse. Y por eso no se pone en las manos de Él. La muerte y la soledad. El día miércoles 24 de abril. Bueno, imagínese usted, uno tiene otra soledad, es que conviviendo con una esposa, con un esposo, con la mamá, con papá, con el tío, con el hijo, con la nieta, con el nieto, y de repente se nos muere. Produce un abuelo, una abuela, produce una soledad tremenda, tremenda. ¿Qué consuelo en esa soledad uno puede obtener para fortalecerse, para crecer en esta gracia bendita? Bueno, hermano mío, lo primero que hay que tener, ¿verdad?, de que Dios, después que el pecado entró a esta tierra, aquí nadie se va a salvar, aquí todos vamos a morir. Hay que tener conceptualmente principio. Por un hombre, por Adán y Eva entró el pecado, y con el pecado entró la muerte. La muerte para el bueno y el malo, hasta Jesucristo tuvo que morir. Y allí estaba al pie de la cruz la Virgen María, una espada va a atravesar tu corazón. Se le profetizó cuando apenas Jesús estaba caminando, estaba comenzando su vida. La Virgen María no entendía esa espada que iba a atravesar su corazón, ver a su hijo colgando de una cruz. Póngase usted en el cuerpo de la bienaventurada Virgen María, una mujer bienaventurada, chico. Ver a su hijo, que estos soldados le atravesaban esa lanza allí. Es como si se lo hubieran atravesado a ella misma. Y no puede hacer nada, impotente, hermano, amigo. Pero Dios no la dejó. Dios estaba para asistirla. Y al igual como al tercer día Cristo resucitó, ese ser querido que tú perdiste, ten la seguridad, Dios lo va a juzgar y le va a dar lo mejor, lo que le conviene. Y si es un santo de Dios, va a volver a la vida. Igual como los malos también volverán, pero para ser destruidos. Pero el santo de volver a la vida, y a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién ha venido de allá y echa el cuento para saber que cómo es la muerte, que aquí, que para allá, y que pueden ser palabras de consuelo? Cuando la muerte es la desintegración del cuerpo, entrar en un reposo absoluto. La muerte es convertirse en abono. El que se murió ya está listo, más nunca va a saber. No, la palabra de Dios. Aquí hay alguien que sí puede echar el cuento, como decimos, sí puede contar la historia. Apocalipsis 1:18. Dice Jesús: yo soy el que vivo y estuvo muerto. Apocalipsis 1:18. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la sepultura.
Yo conozco perfectamente, yo estuve muerto y resucité el tercer día. Yo conozco, tengo las llaves, sé, yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto y cree en mí, vivirá. Así que no se preocupe. Como este es un sueño. Su cónyuge, su amigo, su familiar está retenido allí. Se separó temporalmente de la eternidad. Concepto más adelante lo podemos desarrollar. Y si es fiel a Dios, en lo que él ha concebido como Dios y se entregó a ese Dios, tenga la seguridad que luego se incorporará otra vez para ser eterno. Y más nunca esta maldición del pecado que entró afecte. Son palabras de consuelo en esa soledad cuando llega. El Salmo 116, 15. Salmo 116, 15. Es la palabra de Dios. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de su santo. De gran valor delante de los ojos de Dios es la muerte de ¿quién? De su santo, de sus escogidos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, Apocalipsis 14, 13, si no me equivoco, mire cómo dice. Oí una voz que del cielo decía: felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sigues. Después de muerto, ese santo de Dios, mujer o hombre, se sigue comentando, se sigue hablando de lo maravilloso que fue esa persona. Recuerdo uno de los hijos de Elena White, cuando estaba muriendo, se despedía de ella con una edad de 15, 16 años. Mamá, no te preocupes, nos veremos en el cielo. Y tener que despedir a ese hijo en esa situación, eso es terrible aquí en el corazón. Pero uno se consuela en esa esperanza de que ese hijo murió en los brazos, descansó, durmió en los brazos del Señor. Y otra cita hermosa, ¿verdad? Isaías 57, 1. Mire esto tan bonito. Isaías 50, pero ¿por qué se murió? Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Se murió nomás. Un adventista, un evangélico, un católico muy consagrado. Sí, se murió. No hay gente que piense en eso. Parece que no tuviera relevancia. Y los piadosos mueren, dice Isaías 57, 1. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. En otras palabras, el justo muere para librarlo de la aflicción, para protegerlo de la aflicción. Es quitado el justo. Dios permite que muera para que no tenga más aflicción, para que descanse. No para que si la muerte es una aflicción vamos a sufrir quemando. No. Es para librarnos de la aflicción aquí en esta tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Y Dios nos manda el descanso. Tranquilo, hijo. Lo que viene y lo que te está pasando tú no lo vas a soportar. Así que descansa en mis brazos. Maravilloso. Entonces esa soledad de que se nos va un familiar, estos versículos nos potencian. Estos versículos nos dan fuerza para no temer a ese gran enemigo. Porque Cristo lo derrotó. Lo he leído en otras ocasiones. La muerte está derrotada. El que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, el diablo, que es el causante de la muerte, Dios lo destruyó en la cruz. Sigue su influencia, pero Dios dejó una promesa: yo soy el que vivo. Yo tengo poder para poner mi vida y tomar mi vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que tiene el Hijo no muere para siempre. Así que ese familiar que estamos despidiendo, ese ser querido que despedimos, cuando estamos allí en la funeraria, en el lugar donde nos reunimos frente al ataúd, frente a la caja, cuando tenemos estos principios, vemos más allá del cuerpo que está allí tendido en una urna, trascendemos eso y nos vamos a ese momento glorioso cuando Cristo venga, como dice el credo, los hermanos católicos, la Biblia también lo dice, donde Dios vendrá a jugar a los vivos, a los muertos, en el sentido ya recompensa. Los fieles se levantan, como dice Tesalonicenses, el apóstol Pablo, para ir al cielo. Y los que queden vivos, que esperamos que seamos nosotros, somos fieles a Dios, que esta sea la última generación, juntamente con ellos, iremos a encontrarnos con Jesús, porque Jesús no va a tocar tierra cuando venga. Cuando usted oiga por ahí, mira, ¿qué está Jesús? No es mentira, Jesús va a permanecer en el aire, dice Tesalonicenses, y allí nosotros ascenderemos y somos fieles. Y los muertos, los que durmieron en Jesús, también ellos irán y luego nosotros a encontrarnos y luego entrar a esa Jerusalén y 1000 años literales allí con Cristo en el reino de los cielos. El Apocalipsis, este texto de Apocalipsis tiene que ver con cosas a veces simbólicas, a veces son literales. Qué hermoso tener esa esperanza. Y esto ayuda
Esto ayuda a consolarnos cuando uno está haciendo funerales. Darle ese mensaje de esperanza. No aturdirnos, no perder el juicio, porque pasó esto, la muerte, porque bueno, se le murió a otro, porque tengo que sufrir esto. No eche cabeza a eso, hermano. Usted en las manos de Dios. Dios sabe el origen de la vida. Dios sabe qué es morir. Polvo era, el polvo irá. ¿Verdad? Y el espíritu va a Dios que le dio. El soplo de vida que le dio vida a aquel cuerpecito que hizo Dios en el Edén. Dios le dio el soplo de vida, el aliento de vida, el neuma. Y ahí vienen los neumonólogos, los pulmones, el aire, sopló y se convirtió en un hombre vivo, una mujer viva. Pero cuando muere, ese soplo va a Dios, no la persona así etérea en forma invisible, el soplo de vida, y uno descansó. Que el gusano, mire, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Que nos convertimos, eso no es problema para Dios. Dios mandó y existió. Y un abrir y cerrar de ojos, eso mortal que fue que lo consumieron los gusanos, lo que sea, será vestido de inmortalidad. Y volveremos a tener un cuerpo, no enfermo, no dañado, un cuerpo a la imagen y semejanza de Jesucristo, sin enfermedad, para gozar la eternidad para siempre. Más nunca la muerte, más nunca médico, más nunca hospitales, más nunca cementerio. Esa esperanza nos ayudan a salir adelante en este asunto de quedar solos por la muerte de un ser querido. Y finalmente, espiritualmente solo. Espiritualmente solo, hermano, es que a veces estamos casados, ¿verdad? Y resulta que la pareja que tenemos no comparte nada de las cosas de Dios. Y pasan los años muchas veces, ni siquiera esa pareja, hombre o mujer, acompaña al que está en Dios a ir a su iglesia, la iglesia que sea, ¿verdad? A ir a la iglesia adventista, la católica, evangélica, sino que solita lleva allí esa procesión. ¿Cómo hacer allí en ese proceso, verdad? Donde espiritualmente tengo que yo misma ser la sacerdota, tengo que ser la gerente espiritual de mi hogar si usted es una mujer. O si es un hombre, usted no cuenta con el apoyo de su esposa y ella no va a la iglesia, ella no la apoya. Si usted es mujer, su esposo más bien lo que hace es criticarla, cuestionarla. Y como dice aquí el folleto, yo me casé fue con una persona que no conocía a Dios. Así que yo no quiero una mujer nueva. Que vaya a la iglesia, que esté orando, que esté leyendo la... No, yo no quiero. Cuando yo me casé con usted, yo me enamoré de usted ni leía Biblia ni estaba pendiente de iglesia. Así que yo no estoy de acuerdo con esa manera de usted ser ahora. Qué terrible. Solo, aparentemente juntos. Pero Dios tiene consejo para todo. Si a usted le toca una experiencia como esa, 1 Corintios 7, mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dios no lo van a agarrar así de sorpresa. Dios tiene previsto todo porque Él fue el que nos hizo. La Biblia es el manual de la vida. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, en este caso, ¿verdad? Una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No, que no es creyente, pero yo me bauticé, estoy casado y me bauticé después de casado, pero esa mujer no quiere bautizarse, la voy a dejar. No. Aquí dice, si ella consiente en vivir con él, aún usted siendo cristiano, y ella pagana, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer, al revés ahora, tiene un marido que no sea creyente, se casó, y ella se convirtió, se bautizó, se entregó a Jesús, pero resulta que el marido no es creyente. Y él consciente, él quiere vivir con esa mujer, que aunque él no sea cristiano, él quiere vivir con esa mujer cristiana. ¿Qué debe hacer la mujer? No, váyase aquí porque usted es un pagano, usted es un sinvergüenza, usted no aceptó a Cristo. No. Y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Es lo que dice la Biblia. Que el amigo dice lo contrario, que el otro dice, pueden decir lo que quieran. Nuestra guía es Dios. Porque hay caminos que a uno le parece que son muy buenos. Sí, lo mejor es abandonar esa mujer o ese hombre. Pero al final son caminos de muerte. Proverbios 14, 12. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente vivir con ella, no importa, yo vivo con ella, que siga su religión, yo no creo en eso. No lo abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. La mujer es santa, ese marido incrédulo recibe bendiciones. Dios bendice ese matrimonio. Y la mujer incrédula en el marido. La mujer no quiere nada, pero el hombre es consagrado y están casados y esa mujer no apoya en nada.
esa soledad que se pudiera producir. No, Dios está allí controlando la situación. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Si los dos son dos paganos, los hijos son inmundos, dice aquí, hasta que llegue el conocimiento de Dios. Mientras que ahora son santos. El hogar se santifica cuando uno de las partes es ¿qué? Es cristiana. Pero si el incrédulo se separa, bueno, es otra cosa. No quiero vivir con esa mujer que es cristiana, bueno, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, espiritualmente solo también tiene una solución. Y como dice ella, termino con esta cita del apóstol Pedro, la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro, en una de sus cartas maravillosas, mire lo que dice, cuando hay estos casos de que los dos no son cristianos, entonces se vive una soledad que indudablemente no es nada agradable, es indeseable, vamos a decirlo así. Mire, buscando aquí la palabra, la cita exactamente como el Señor la plantea. Mire la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados. Oiga, los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y al revés, por la conducta del esposo. Si usted habla mucho de testimonio, de cuánto usted lo ama, cuánto usted ama a esa mujer o a ese hombre, lleno del amor de Dios. Porque el amor viene de Dios. Y allí no hay dificultad, hermano mío. Dios es el que pone la capacidad de 1 Corintios 13. Como dice, perdónenme que les tenga que compartir esta cita. Porque con puro ejemplo nosotros podemos ganar a esa persona incrédula y vivir esa soledad no como obstinados, sino sabiendo que nuestro buen ejemplo, nuestra conducción que Dios produce en nuestra vida puede producir cambios tremendos. Mire cómo dice, el amor es sufrido, 1 Corintios 13:4. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es antaxioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser? Pues uno se va, primera de Juan, capítulo 4, ¿ya? Versículo 7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pretender recibir amor de alguien que no está conectado con este libro, con estos patrones, con estos principios, con ese Dios metido en nuestro ser, eso no es amor, hermano, eso es pasión. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Repito, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, espiritualmente solo implica, hermano, que a pesar de esa situación, podemos echar para adelante en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice una cita de patriarca y profeta, hablando de Enoc: afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía al asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo. Enoc eludía asociarse continuamente con los paganos y pasaba mucho tiempo en la soledad. O sea, la soledad es una bendición, pues, cuando se sabe aprovechar y al Dios permitírtela a usted y a mí, sea cual sea la circunstancia, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, fortalecidos, bendecidos en el Rey de Reyes, y preparémonos para la próxima lección. Palabra sabia para la familia. No te la pierdas. Palabra sabia para la familia. Y ya usted ve, la soledad tiene solución. Dios te bendiga y rumbo a Jerusalén. Dios les guarde.